Este video tiene la función de hacer un repaso general de los contenidos de la unidad número 1. En el caso del último texto, es como saben ustedes, es un conjunto de capítulos que fueron extraídos de un libro que se llama Mitomanías de la Educación Argentina. Todos esos capítulos se refieren a la educación superior en Argentina, y más específicamente a la universidad dentro de la educación superior, y nos pueden servir como repaso y justamente para afianzar o para intentar responder y releer esos capítulos en base a ver cómo cambiaron nuestras concepciones respecto de la universidad después de haber atravesado por la unidad 1, que tiene como protagonistas principales a Eduardo Rinesi, el primer texto, y Martín Unzué, el segundo texto. Entonces vamos a repasar este cuadro con el objetivo de hacer un repaso. Eduardo Rinesi, como todos ustedes saben, se pregunta el motivo principal por el cual lo invitan, y el motivo principal del texto explícitamente es cuál es la relación entre la universidad y la sociedad, aquello que está fuera de la universidad. Muy bien. Lo que nos dice Rinesi es que esa relación ha cambiado históricamente. En el medioevo la universidad fue hecha por algunas órdenes religiosas dependientes de la Iglesia Católica Romana para resolver, para dar algunas respuestas y problematizar cuestiones y circunstancias que se presentaban allá por el siglo XI y XII y que eran inéditas en una sociedad medieval como había sido la sociedad europea en los últimos al menos 500, 600 años. Entonces la función de la universidad fue eminentemente social en la universidad medieval. Eso cambia con la universidad moderna, que tiene su acta fundacional alrededor del siglo XVIII. Como saben ustedes, Eduardo Rinesi toma como acta fundacional un breve texto de Immanuel Kant, un filósofo probablemente el más importante del siglo XVIII. Y lo que dice es: la especificidad de la universidad moderna respecto de la universidad medieval es que la universidad moderna va a pretender para sí la autonomía. El color verde, ese que pueden observar ahí en la flecha, simboliza la autonomía. Es decir, aquello que le puede dar a de la universidad a la sociedad parte de que la universidad está por fuera y que es autónoma, y es algo que ella misma produce. Eso se resume en las tres funciones sustantivas que tiene la universidad moderna, que son en un orden creciente de importancia. Las enumero en un orden creciente. La extensión, que viene a simbolizar lo verde de esa flecha, es decir, lo que la universidad está en condiciones de darle a la sociedad, que por supuesto no es lo único que tiene la universidad. La extensión, la enseñanza, aquellos que van de la sociedad a la universidad buscan aprender de lo que la universidad ya tiene. Y por último, la más importante de todas, la investigación. La investigación, la enseñanza y la extensión se hacen desde la universidad, y en el caso de la investigación y la enseñanza, hacia la universidad, y la extensión hacia la sociedad, pero desde los propios criterios que fundan y las propias reglas que se da la universidad a sí misma. Entonces, podríamos decir, estas son las tres funciones sustantivas de la universidad moderna. ¿Sí? Esto es la ruptura respecto de la universidad medieval que nos cuenta Eduardo Rinesi. Y esto es muy importante, como vamos a ver acá, por un motivo que vamos a terminar de comprender hacia el final. Bueno, que ya terminamos de comprender, pero que se va a hacer muy claro en este video, más hacia el final. Entonces, lo que está en verde representa la autonomía. Lo que caracteriza a la universidad moderna es su autonomía. ¿Sí? Está por fuera de la sociedad, por fuera del Estado, por fuera de las corporaciones, y se rige a sí mismo. Lo que nos dice Eduardo Rinesi es que esta forma de la universidad tiene, por supuesto, se da en distintos lugares de manera distinta. En el caso argentino, la universidad moderna llega de la mano de la Reforma Universitaria de 1918. La Reforma Universitaria de 1918 plantea, vamos a resumirlo, que la única forma de asegurar que la universidad se dé sus propias reglas, es decir, que sea autónoma,
es dándole participación en el gobierno de la universidad a los estudiantes. A partir de eso, entonces se llevan adelante una serie de iniciativas que se institucionalizan, y esas iniciativas se podrían resumir en lo que se conoce comúnmente como el cogobierno. Entonces podríamos decir nosotros rápidamente, la universidad se democratiza hacia adentro en la participación que tiene la comunidad universitaria en su gobierno a través del cogobierno. Ese cogobierno en el 18 incluye profesores, como siempre había incluido, egresados y estudiantes. En el año 74, en Argentina se le van a sumar los no docentes, otros integrantes de la comunidad universitaria que hasta ese momento no se habían sumado. Muy bien, pero además esa reforma va a significar también un impulso hacia otro tipo de democratización. Una democratización no en el gobierno de la universidad, sino una democratización distinta que tiene que ver con la relación con la sociedad. ¿De qué manera se democratiza la universidad? Se democratiza extendiendo y haciendo más accesible, más importante, el ingreso de la ciudadanía a la universidad. La universidad durante el siglo XX no deja de crecer en su matrícula todo el tiempo. Es decir, se democratiza. Sectores sociales que antes no podían acceder a la universidad empiezan a acceder. Y eso es una permanente del siglo XX argentino. Por lo cual, la reforma es al mismo tiempo el modo en que se hace posible, por cuestiones que no tenemos tiempo de explicar, pero el modo en que finalmente se hace posible la universidad moderna en Argentina, y al mismo tiempo es un impulso de democratización interna con el cogobierno y externa, incluyendo a más sectores sociales que hasta ese momento no habían podido acceder en la universidad. Por lo cual entonces tenemos lo que está en rojo, que la universidad moderna, que tiene su forma y su llegada a la Argentina a partir de la reforma, entonces 1 y 2 hacen a lo que se va a llamar, lo que le podemos llamar a los fines de este video ilustrativos, la Universidad Pública Argentina. Le puse la sigla UPA. Muy bien. Entonces la Universidad Pública Argentina es una universidad moderna, pero además una universidad, y por lo tanto, dijimos, autónoma, pero al mismo tiempo una universidad que democratiza. Estos dos conceptos, una universidad democratizada o democrática y en vías de democratización de la sociedad. Estos dos conceptos van a ser los centrales, y el texto de Rinesi tiene esa riqueza que nos sirve para entenderlos a los dos, de la unidad número 1. Vamos entonces, pasamos, dejando esto en claro, al texto de, y sin embargo todavía nos quedan algunos temas, pero los dejamos para el final, pasamos al texto de Martín Unzué. Muy bien, Martín Unzué se preocupa por qué significa la democratización en la universidad. Ese es el tema central para Martín Unzué. Y justamente lo que hace es un largo, en las primeras páginas, es un recorrido, no es largo, es un breve recorrido por qué ha significado en la historia de la Universidad Argentina la democratización de la universidad. Y hacen una crítica respecto de, no una crítica, un pasaje y un análisis muy pequeño, muy rápido de los distintos significados. Justamente se democratiza el ingreso al extenderse la matrícula, se democratiza el ingreso al hacer gratuita la universidad, se democratizan algunas de las riquezas de la universidad a través de la extensión, etcétera, etcétera. Pero dice, hay un tema que está mucho menos tratado que la democratización entendida como acceso a la universidad, como la capacidad de distintos sectores sociales de acceder y permanecer y finalmente egresar de la universidad, que es la cuestión de la producción del conocimiento o investigación. La gran pregunta de Martín Unzué, aquello de lo que se trata su texto, es cómo democratizar la producción de conocimiento. ¿Qué significa, en el momento que escribe él, en el siglo XXI, democratizar la producción de conocimiento en Argentina?
Esa va a ser la cuestión de la que trabaja el texto. Recordemos, al mismo tiempo, que la Universidad de Argentina, antes de seguir con esto, con las implicancias de esto, que la Universidad Argentina es universidad moderna, autónoma, y además que esa autonomía llega solamente a través de la reforma, que tiene una tendencia de democratización interna ya conseguida y una tendencia de democratización hacia la sociedad. Por lo cual, preguntarse por la democratización es preguntarse por justamente uno de los aspectos esenciales de la Universidad Pública Argentina. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tratar de ver qué significa la democratización en el marco del siglo XXI. Y cuando hablamos del siglo XXI, hablamos de algo muy relevante. Acá tal vez haga falta una pequeñísima nota que va a ser luego comprendida con lo que vamos a trabajar en la unidad número 2. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de siglo XXI, ¿qué significa democratizar la producción de conocimiento en el siglo XXI? Tenemos que entender que la forma esta de la Universidad Argentina tiene fecha fundacional en 1918. Pero la sociedad argentina no era lo mismo en 1918, ni fue lo mismo durante 60, 70 años, que lo que va a ser después. Un dato solamente para simplemente darle una imagen rápida a esta cuestión. En 1974 Argentina contaba con un 4,6% de pobreza. Hoy, año 2020, la pobreza, no hay cifras oficiales publicadas, pero todos más o menos acuerdan que va a rondar, antes de que saliera la pandemia, a principios de este año, entre el 38 y el 40%. Es decir, explotó la pobreza. Es una sociedad mucho más desigual y más pobre que lo que era en el siglo XX. Entonces, eso supone otro tipo de abordaje para pensar la democratización, ¿no?, de la universidad. Y ese otro tipo de abordaje es analizado por Eduardo Rinesi, y Eduardo Rinesi, a la Universidad Pública Argentina, con esas dos características que ya vimos, dice, bueno, pero habría que ver qué pasa en el siglo XX cuando, entre otras cosas, el Estado ya no es un Estado hostil, sino que es un Estado que financia, más o menos, dependiendo del momento, financia la universidad y además ya no interviene hostilmente en los asuntos de la universidad, arbitrariamente, como había sucedido en la segunda parte del siglo XX. Entonces Rinesi dice, ¿de qué manera pensar la Universidad Pública Argentina en el siglo XXI? Bueno, en realidad lo que tenemos que ver es que aquel ímpetu reformista de la democratización se tiene que transformar en otra palabra para poder darle un poco más de sentido. Es exactamente lo mismo la universidad democratizadora que la universidad con compromiso social. Pero justamente él trata de llegar a ese concepto para dar alguna especificidad más, la especificidad de la Universidad Argentina en el siglo XXI, es decir, en el marco de una sociedad mucho más desigual que la que había habido en el siglo XX. Y justamente este concepto es el que va a ir a reemplazar el concepto de extensión. ¿De qué manera? En que el concepto de extensión suponía que la universidad, simplemente democratizando el acceso, el ingreso de cada vez más sectores de la sociedad, podía sostener este esquema. Podía mantener su autonomía al modelo simple de la universidad moderna. Pero el compromiso social supone una vuelta de tuerca más, porque la sociedad ya no accede tendencialmente más a la universidad, sino que todo lo contrario. Los sectores que no pudieron hasta el momento ir a la universidad parecieran, desde por lo menos la década del 90, estar condenados a nunca más poder ir a la universidad. Eso supone otro desafío y entonces supone una revisión de ese concepto de extensión. No necesariamente de todo el concepto de la universidad moderna, solamente de este concepto, el concepto de extensión. ¿Y qué quiere decir eso? Que en vez de que la flecha vaya de la universidad a la sociedad, tiene que ser una flecha de ida y vuelta. La sociedad tiene para aportarle a la universidad tiene que hacerse eco de aquello que es una problemática social, y la universidad al mismo tiempo tiene que brindar
acceso y oportunidades a los distintos sectores para acceder a ella. Rinesi, criticando este concepto o reinterpretando, intentando reinterpretar qué significa en el siglo XXI argentino la extensión, llega a esta conclusión, que se tiene que pasar a una relación un poco más compleja entre la universidad y la sociedad, a partir del compromiso social. Y él dice de que en realidad ese cambio en la extensión, el modo de entender la extensión, va a suponer un cambio en la enseñanza y también en la investigación. Pero se mete sobre todo con lo que supone este cambio para la enseñanza. Y nos da 3 factores que ustedes ya pueden ir repasando por su propia cuenta. Son importantes, pero son muy simples, los tienen en el texto, que nos dan la pauta de que algo de ese compromiso social en relación a la enseñanza se estaría dando en el año 2011. Pero no se mete demasiado con la cuestión de la investigación, sino dice que a la luz de los cambios en el concepto de extensión por el compromiso social, algo también tiene que moverse respecto a la investigación. El que se va a meter con eso es, como ya dijimos, Martín Unzué. Martín Unzué, ¿qué va a decir? Que la democratización en la producción de conocimiento, es decir, el modo en que tiene que pensarse la investigación o la producción de conocimiento en el siglo XXI para la Universidad de Argentina, es decir, en otras palabras, el modo en que el paradigma de la extensión tiene que ser reconfigurado como el paradigma del compromiso social en la Universidad Argentina en el siglo XXI, hace que esa democratización de la producción de conocimiento plantee un escenario, si se quiere, urgente, pero muy claro también, ¿no? Es urgente, es difícil de abordar, pero es muy claro. Lo que dice Martín Unzué es que la democratización de la producción de conocimiento tiene que tener como protagonistas a la universidad, desde ya, pero también, bueno, justo no funciona del todo bien el marcador, también al sector privado o mercado y también al Estado. Y el Estado tiene que mediar entre la universidad y el mercado, definiendo cuáles son las grandes líneas de desarrollo. Es decir, tiene que haber un proyecto, una planificación que apunte al desarrollo para poder promover líneas de financiamiento a cargo del mercado, del sector privado, de las empresas, para financiar justamente investigaciones que van a llevar adelante las universidades y las agencias públicas, sobre todo públicas en Argentina, porque hasta el momento en general son públicas. Tal vez el financiamiento de parte del sector privado pueda redundar. Ese es también uno de los horizontes que se plantea Martín Unzué en agencias de investigación que sean de financiamiento privado puro y no como aportes hacia el Estado que después reinvierte en la investigación pública. Entonces lo que tenemos es un escenario que es un desafío que debe ser pensado para Martín Unzué y en donde la democratización de la universidad es uno de los 2 rasgos fundamentales de la universidad pública argentina, del modelo de la universidad argentina, tiene que llegar al ámbito de la investigación. Muy bien, dejo entonces el cuadro general ahí, tratando de congelarlo, y bueno, esperemos que este recorrido breve les haya servido.